Muy buena tarde, buenas noches. Desde Panamá, República de Panamá, hoy es martes 14 de mayo de 2024. Este ministerio de damas y hombres hablando al corazón le da la más cordial de la bienvenida a cada uno de ustedes. Cada semana tenemos el placer de escuchar esa voz del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús con un tema que va siendo asignado según Él quiere. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que con ese título le queda espectacular. Como dice Margarita, espectacular. Entonces, ella es Marla Insignares y el tema el título del tema, perdón, es Serenidad para avanzar y ganar. Bienvenida, Marla. Buenas noches, gracias. Eh, Gracias por compartir conmigo un poco del aprendizaje que es conociendo al Señor Jesús, de mi aprendizaje y el de ustedes. Voy a empezar con una pequeña alabanza, poquito, nada más un pedacito pequeño, y continúo. Que los cielos se abran aquí, que tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Se están rompiendo los cielos. Su gloria está descendiendo. Un hueco se abre en las nubes. Podemos ver al Rey. Oh Señor, si rompiesen los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Buenas noches. Es una alabanza para conectarme con el Espíritu Santo. El tema de esta noche es serenidad para avanzar y ganar. ¿Qué es la serenidad? La serenidad es una experiencia emocional que contribuye a la aceptación de una situación y se concibe como un estado de equilibrio físico, mental, emocional e espiritual para aceptar una situación. Un sinónimo de serenidad es la tranquilidad, la calma, el sosiego, el aplomo, la entereza y el silencio. Dicen que una persona serena mantiene la calma ante cualquier situación difícil. Me voy a ir a un versículo que es Isaías 5:13. Dice Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Esta es una pequeña parte del versículo que comencé a entender cuando empecé mi proceso para llegar a la serenidad que me ayuda a ganar y avanzar con Jesús. La falta de conocimiento en la palabra de Dios se daba en mí por muchos motivos. Uno de ellos era mis creencias tradicionales, familiares, que eran católicas, que solamente iba a la iglesia los domingos o en alguna ocasión en especial. Y como todos saben, en la iglesia no se ora, se reza. Es rezar, continuar la misma oración, rezando, rezando, rezando. El conocimiento me faltaba primero, porque no leía mucho la Biblia. Segundo, porque no comprendía mucho de sus lecturas, porque no las entendía, no alcanzaba a entender todas las lecturas
de la Biblia. El tercero, porque no tenía el hábito de leerla. No le daba la importancia que se debe tener en la Biblia de leerla y el hábito de tenerlo, de leer todos los días. Y por falta de llenarme del Espíritu Santo. Eso eran las partes que me hacían falta de conocimiento. No tenía este tipo de conocimiento. Primero, por no leer la Biblia. Sí tenía Biblia, pero era un libro, como los demás libros que tenía en mi biblioteca, que a veces lo buscaba para leer algo, pero no como un hábito. ¿Por qué no lo comprendía? Porque había muchas lecturas que sus significados se me perdían y no tenían como esa importancia o no se la encontraba. Muchos de estos escritos son en parábolas y a veces por falta de la sabiduría no se llegaban a entender. Por no tener hábito, no tenía el hábito de leer Biblia todos los días porque no lo veía en casa ni en la iglesia católica. Te dicen que tienes que leer la Biblia todos los días, que eso es algo que te llena del Espíritu. Y por falta de llenarme del Espíritu Santo, esta parte ha sido un proceso un poco más difícil, porque no sabía qué era eso de llenarme del Espíritu Santo, de entender cómo se llenaba uno del Espíritu Santo. Yo no escuchaba que me lleno del Espíritu Santo, que estoy llena del Espíritu Santo, pero en sí no sabía qué era llenarme del Espíritu Santo, cómo se sentía ese gozo que se siente cuando uno está lleno del Espíritu Santo. La calma que él trae, la paz, la tranquilidad. Sabía de muchas cosas de la iglesia, de Jesús, de su sacrificio, de su nacimiento, de sus milagros, de, de todo su trayecto durante su proceso, todo lo que fue maltratado, que fue crucificado, el por qué, eso sí sabía, que se había sacrificado por nosotros para perdonarnos, pero no sabía todo el proceso en sí que lleva a eso y cómo uno lo llena el cubrirse con la sangre que él derramó por nosotros. Eso no lo entendía. Ahora sí lo entiendo. Soy más calma, más serena, más tranquila, porque he conocido un poco más de Jesús, de su vida y de su obra. Como saben algunos de ustedes, uno no sabe orar muchas veces. Uno lo que sabe es rezar. Decir lo mismo, decir lo mismo. No sabía que orar era hablar con él. En este aprendizaje he aprendido que cuando oro, hablo con Jesús de todas mis cosas, de mis inquietudes, de mis temores, de mis alegrías, de dar gracias, de reconocer cada uno de las cosas pequeñas y grandes que se van solucionando durante el proceso, que todo tiene un proceso un poco difícil, pero después llega una victoria. Como dicen en la iglesia, para tener una victoria tienes que pasar una batalla. Y una batalla es un proceso donde hay que tener serenidad para soportar, hay que ser obedientes para soportar, hay que orar constantemente, no decaer en la oración para ya lograr un objetivo. Este proceso ha sido difícil, el ser sereno, el tener una serenidad para ganar. Ahora que sé muchas cosas, gracias a Dios, he aprendido al saber pedir, a cómo pedir en mis oraciones, a cómo agradecer, a cómo interceder por otras personas, por salud, porque estén bien, porque las cosas mejoren para todos y descargar en él preocupaciones y todos mis anhelos. Poco a poco eso me ha dado una paz y una tranquilidad, una calma, no llenarme de ira, no desesperarme, no querer tener tiempos más adelantados de los que Dios tiene para mí, sino ir esperando en su proceso. Es difícil, a veces se dice fácil,
no, estoy en un proceso, pero es difícil, es doloroso a veces y es fuerte, pero las victorias se van viendo durante todo el proceso. No todas juntas, pero se van viendo poco a poco. Se van avanzando, se van viendo bendiciones, se van viendo alegrías. Eh, Hay cosas que uno quisiera para ya, para mañana, desesperada, pero hay que ser sereno. Y ahí se va ganando una calma y una paz. La segunda lectura en la que me voy a apoyar es Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora que he conocido más a Jesús y he aprendido más de su palabra, he entendido que el poder del evangelio me ha dado entendimiento y revelación, de querer conocer y saber más de Jesús, entender más, llenarme más del Espíritu Santo, acoplarlo más a mí, aceptarlo, ser más obediente en lo que Él quiere, y todo eso me lo ha dado la paz y la tranquilidad que me ha venido con la serenidad. Donde he aprendido a recibir, a calmar mis ansiedades, apropiándome de sus palabras, creyendo en Él y teniendo fe, que todo será como Él dice en su palabra. Él me ha enseñado que su amor, o sea, el amor de Jesús, está por encima de toda situación que se presente, de cualquiera, sea pequeña, sea grande, sea mínima, sea de felicidad, sea todo, su presencia siempre está ahí. Así uno la sienta fuerte, que otras personas no quieran quitarte esa tranquilidad tuya, Jesús siempre está conmigo y Él me da esa calma. Mi serenidad ha ido llegando con todo este aprendizaje. Todo esto me ha fortalecido, me ha ayudado a reconocer mi fe, porque ya no lo confundo con la emoción de que, ay, que hoy es un día chévere, hoy estoy feliz, mañana estoy triste. No, estoy aprendiendo que en esa serenidad estoy con Dios y tengo fe en Él, y todos los días estoy llena de su amor y de su gozo y de su alegría. Sino que creo que todo proceso tiene su restauración y sus promesas se cumplen poco a poco, pero se van cumpliendo. Pero en este proceso de llegar a la serenidad que Jesús quiere llevar a ser una persona fortalecida en oración, en clamor, en ayunos, porque he ayunado bastante, bastante ayunado. La iglesia lo sabe, he ayunado bastante. En mi cambio de mente, ahora tengo una mente más renovada con el Señor. Y así voy sintiendo su calidez de salvación, su cáliz de salvación. Todo este proceso de aprender a tener serenidad, calma, paciencia, esperar en su tiempo, esperar su momento, esperar ir avanzando con él, ir siendo obediente, ir aprendiendo todo su proceso por el cual él se sacrificó mucho por nosotros. No ha sido fácil. He, he doblado dos rodillas pidiendo muchas cosas, clamando por ellas y esperando en su tiempo. Y eso me ha dado calma, porque en otras épocas de mi vida yo creo que no hubiera tenido tanta serenidad, hubiera dejado todo tirado y me hubiera ido, pero estoy esperando en su promesa y sé que él va a cumplir esa promesa, la promesa que él me dio. Ahora voy a otra lectura que es Proverbios 14:29.
Dice, el que mantiene la calma es inteligente y el que se enoja fácilmente es un tonto. Eso es en una de las lecturas de la Biblia. Ahora, en Reina Valera dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad. Como dice el versículo, el que aprende a ser sereno avanza, pero el que no aprende a tener calma y esperar en su tiempo, deja de avanzar, deja de ganar, deja de ver frutos, porque no tiene la espera, porque no sabe esperar, porque se desespera y todo lo quiere de un momento a otro. Y en todo proceso hay un tiempo. Es el tiempo en que Jesús va trabajando en nosotros día a día, va mostrándonos cómo hacer para ganar definitivamente durante todo ese proceso. En cambio, la serenidad te llega perseverando en oración. No importando cuánto tiempo se hagan, sabemos que esas promesas siempre se cumplen. Que la voluntad profética de Jesús es que tú recibas siempre y entiendas que no es lógica. A veces nosotros le ponemos como, damos por, eso no se va a hacer, eso va a ser imposible. En mi otra época yo decía eso no se va a poder hacer. Pero ahora que conozco a Jesús, sé que cualquier cosa puede suceder, que un momento puede ser algo sobrenatural y de repente se dan las cosas y se te abren todos los caminos, encuentras enseguida la respuesta, encuentras lo que tú estás buscando, encuentras ese sí que estás esperando. Y no es que uno se vuelva fanático, porque no me he vuelto fanática, pero sí sé y he aprendido que en todo este proceso no es fanatismo, porque no es fanatismo, es creer en Jesús, es tener fe en Él, es creer, creer y creer que todo se puede hacer. La serenidad también hace parte de ser obediente, porque lo digo por mí. En esta espera de que me dieran los permisos para estar aquí en este país, fue largo, me desesperaba. María Luisa es testigo de eso. Eh, Pensé que no me los iban a entregar porque siempre es hay que traer un documento, hay que ir a la oficina, vuelva a la oficina, lleve otro documento, traiga este documento, vaya a los papeles. Pero fui obediente y tuve la paciencia y supe esperar. Tuve esa calma y esa serenidad. Y gracias a Dios, Él me dio esos permisos. Y pude ganar porque pude ir a mi país, ir a conocer a mi nieta, avancé, pude viajar tranquilamente, ir a disfrutar con mi hijo y tener el placer de conocer a mi nieta, de verla pequeñita, que era lo que más quería, que ella me conociera, que me sintiera, porque era mi familia. Y entonces eso es una ganancia de lo que todo este proceso me ha llevado. Ha sido una de las mayores ganancias que he tenido. Todavía espero muchas ganancias más. Espero otras promesas que que él me ha prometido. Estoy en espera de eso. Estoy serena y calma, esperando en el tiempo. Hoy, todos los días, doy gracias, todos los días, por darme esa serenidad y obediencia en saber esperar por sus tiempos. Los tiempos de Dios dicen que son perfectos, aunque a veces son situaciones duras, pero son perfectos. Y como dice, que para tener victorias hay que pasar batallas. Las batallas han sido bien fuertes. Hay un parte de un salmo, que es el Salmo 62, el versículo 1. Dice, en Dios solo descansa el alma mía, y de Él espero mi salvación.
Eh, el Señor me ha mostrado varias cosas en este proceso. Un proceso un poco difícil. Para muchos, de pronto fue fácil, pero para mí ha sido difícil. Ah, de pronto no he pasado situaciones económicas duras, pero sí emocionales. El estar lejos de muchos de mis hermanos. Bueno, estoy con Margarita aquí, ustedes saben que es mi hermana, pero yo tengo 6 hermanas más, 2 hermanos más. Tengo muchas sobrinas, tengo mi hijo. Entonces ha sido un proceso lento, pero sé que Dios me trajo a esta tierra a conocerlo, porque allá en mi país no lo había conocido. En cambio aquí, no sé cómo, pero empecé a ir a la iglesia a conocerlo y he aprendido mucho de él, de toda su palabra, de enseñanzas. Me he sentido completa. He conocido nuevas amistades, muy buenas amistades que me han llenado. Siempre he tenido buenas amistades, porque antes decía que tenía malas amistades, pero no eran malas amistades, sino que era una expresión del no saber expresarme bien. Ya en este momento ya sé que no son malas amistades, sino que no eran las que yo necesitaba. En ese momento las necesité, pero no son malas amistades, son muy buenas amistades, porque estuvieron en un momento conmigo y yo fui parte de ellos. En cambio, ahora sé que no son las cosas que de pronto me iban a llenar completamente, ahora las conozco, pero no las considero entonces malas amistades. Ya he madurado en esa parte y dicen que con la madurez se llega mucho a la serenidad y a la calma. Y ahí aprendí, ahí poco a poco, siendo obediente, me he ido, Dios me ha ido trayendo esa paz en todos los procesos, en todos, en todos, en todos. Yo creo que para todos que estamos escuchando y los que estamos pasando, algunos por algunos procesos, unos más fuertes, otros más fáciles, el tener calma y fe y esperar ha sido difícil en todos los procesos. El que tiene una familiar enfermo, esperar así es difícil. Yo pasé esa situación y sé que es difícil esperar y uno se desespera cuando tiene un familiar enfermo. A veces se pierde la calma y y es algo bien difícil y con Jesús uno aprende a tener calma y fe, calma y fe, calma y fe y orar y pedir y esperar y saber que esa persona va a recuperarse pero está con él, está con Jesús, llevarlo a los pies de él. También las personas que están en un proceso sin trabajo, sé que la espera a veces es muy difícil tener la calma para esperar conseguir algo o problemas económicos que se den por otras cosas, es difícil. Cuando uno tiene a veces que ver gente desesperada o llena de rabia, de ira, y uno dice, ¿el por qué no tiene calma? Pero es que a veces la ira es una emoción momentánea, que todo eso está en la carne y no, el no conocer a Jesús es lo que te lleva a esa ira a veces. El no saber no conocerlo a él te lleva a desesperarte, a contestar mal, a actuar sin pensar, a no tener un momento de paz y no tener como ese espera, voy a pensar qué es lo que voy a hacer, no puedo reaccionar de esa forma, sino llenos de ira reaccionan contra otras personas. Yo nunca he sido una persona tan airada, a veces me molesto, normal, pero he tratado de ser muy calma y muy tranquila.
Así que yo creo que con todo lo que he aprendido sobre el tener la calma, esperar en él, tener la serenidad, descansar mis problemas en él, dormir tranquilamente, porque sé que al día siguiente Dios va a ir resolviendo poco a poco, porque lo creo y tengo fe en eso. He descansado, he podido dormir, no sufro de insomnio. Es más, me dicen la bella durmiente, que duermo bien y tranquila. Pero sé que es esa calma, es esa serenidad, esa fe que tengo. Sé que todo poco a poco, en este proceso difícil, duro, Dios me va dando todas las soluciones día a día, poco a poco, con calma, esperando en Él, en su tiempo. Así que ahora, pues, voy a cantarles un pedacito de otra canción pequeña para terminar. Y espero las preguntas, por favor. Entonces dice, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, has dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Buenas noches y hasta aquí fue mi charla. Soy todo oídos para ustedes. Gracias, Marla. Muchas gracias. Gracias por Vamos a intentar este ampliar un nude. poco más el tema, María Luisa, Sí, así que yo voy a intervenir en este momento con Marla para que ella amplíe el tema antes de que le pregunten, por favor. Marla, Dígame. me gustó darme cuenta de que el Señor Jesús va creciendo en tu interior. Eso es Gracias. bueno. Pero quisiera que esa bendición de haber recibido tu serenidad se pudiera utilizar en bien de aquellos que no han logrado en este momento encontrar esa llave de calma, de aplomo que se necesita para enfrentar situaciones que se presentan en nuestra vida. Tú buscaste los antónimos de serenidad Sí, cuando señora. buscas. ¿Los Sí, puedes señora. leer, por favor? Desequilibrio, intranquilidad, eh, dice, desequilibrio, intranquilidad, desasosiego, gritos, ira. Amén. Entonces, yo agregaría nerviosismo. Nerviosismo porque yo creo que todos los que estamos en el camino del Señor lo queremos hacer bien, pero nos traicionan las emociones, como lo dijiste, de que la serenidad era una emoción. Eh, Quisiera, para que ampliaras el tema, Dígame. eh, no fue fácil escuchar y oír la dirección de Dios para poder avanzar de tu inquietud en la serenidad que Dios te ha regalado en este momento. Nos gustaría que al ampliar nos dijeras cómo lograste entender que en tu impulsividad en algunos momentos necesitabas aprender para recibir la serenidad de Dios. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, eh, hubo un momento de desespero cuando estaba esperando los documentos que
2 veces me tocó ir a la oficina, llevar documentos, el abogado me pedía las fotos del pasaporte, iba, venía. Una noche, eso fue un testimonio que di en la iglesia, una noche yo estaba dormida y yo oí como la voz de mi mamá, pero no era mi mamá, pero yo pensé que era mi madre, que me dijo, calma, ten tranquilidad, todo va a llegar, todo se va a solucionar. Yo no dije nada, yo soñé, yo dije que era mi mamá y que ella me estaba dando la calma. Eso lo pensé yo. Al día siguiente yo fui al culto de Derek, de un jueves, un culto profético. Cuando el pastor, el apóstol Morales dijo, aquí hay una persona que escuchó ayer la voz del Espíritu Santo, de Jesús. Él le habló durante el sueño y yo me quedé callada porque no, él me dijo, y él dijo exactamente las palabras que yo había escuchado. Y él me quedó mirando y yo me puse a llorar porque, o sea, yo no lo podía creer. Ese día, bueno, yo creo que lloré más de 1 hora porque jamás pensé que Jesús me iba a hablar a mí. O sea, porque tengo una niña llena de temores, de ansiedades, desesperada. Y desde ese día fue mi entrega más hacia Jesús. Ese día yo creo que boté las lágrimas de todo ese temor, de toda esa ansiedad, de todo ese nerviosismo que tenía en mi corazón. Y aprendí a orar, a estar tranquila, a esperar y a no desesperarme, a tener esa paciencia, es porque yo escuchaba su palabra, todo se va a resolver, ten calma. Eso de ahí fue que he estado más en la iglesia desde ese día. Eso fue un testimonio que yo me caí y fue, yo creo que yo lloré todo y Margarita me decía, pero tú ¿por qué no me habías dicho nada? Y yo le dije, porque yo no sabía que ese era que uno podía oír a Jesús, porque yo lo vi, fue un sueño, yo sentí la presencia, o sea, sentía a alguien al lado mío como hablándome al oído. Y yo en mi ignorancia pensé que era mi madre, que como yo siempre fui muy apegada a ella y ella siempre me decía, vas a lograrlo, todo te va a salir bien. Mi mamá siempre tuvo esas palabras para mí. Entonces yo pensé que era eso. Cuando el apóstol lo dijo, o sea, yo no lo podía creer, que eran exactamente las palabras que yo había escuchado. Y él me miraba y él me dijo, ¿y fuiste tú? Cuando él me dijo, fuiste tú, ahí caí, fue, bueno, pues de ahí empecé a tener esa calma, que no ha sido fácil, se lo digo, señora Loricel, no ha sido fácil. Hay veces que igual estoy en esta carne y a veces me he sentido como abrumada o temerosa. Entonces recurro a ir al ayuno, ahí oro mucho y me aferro más a la palabra. Cojo la Biblia y empiezo a leer y eso me da un poco de calma y de tranquilidad. Así ha sido, ese ha sido el proceso que he ido pasando yo. Ir leyendo, ir aprendiendo poco a poco, ir teniendo más fe en él, escuchando alabanzas que me dan tranquilidad y calma cuando estoy un poco desazugada. Así que siento como esa intranquilidad, como el temor, pero eso es lo que me ha ayudado. ¿Tienes alguna parte de la palabra de Dios que te indique cómo buscar la serenidad en momentos en que no lo puedes manejar humanamente? Hago silencio. Ajá. Una pregunta. ¿Cómo fue tu relación con tu padre humano? Oh, yo fui una niña mimada.
como fui de las Ajá. últimas, fui una niña muy, muy, muy mimada, muy mimada. Fui muy estudiosa de niña, yo estudié becada, yo fui muy estudiosa. Mi mamá fue una mujer que nos mimó, bueno, a mi hermana la menor y yo a mí más, porque éramos las últimas, éramos las niñas pequeñas, mis hermanas mayores también nos mimaron. Margarita ha sido con, ella se Sí, cree pero mamá también. yo quiero que nos pongamos en la imagen de tu papá. No, Bueno, no mi papá, quisiera que lo mezcláramos con la imagen de alguna, porque queremos hacer referencia a lo que Jesús provoca en nuestra vida como sus hijos para que ampliemos un poquito más en esa serenidad para tu vida personal. Por eso pregunto de nuevo, ¿cómo fue tu relación con tu papá? muy buena, gracias a Dios, muy buena. Mi padre ¿Qué fue un, reflejaba tu papá en tu vida personal? mi ¿Qué padre te fue un hombre, hacía experimentar él en tus emociones, en tus sentimientos? ¿Qué esa protección que provocaba en ti? seguridad, seguridad, ¿Qué más? ¿Qué más? seguridad, confianza. Sabía que era mi apoyo, que si tenía algún problema podía recurrir a él y él estaba ahí para mí. Entonces, ahora vamos a la imagen de Jesús provocando una sanidad en la intranquilidad, en algunos momentos de desesperación, en las dificultades. ¿Qué has percibido de Jesús como lo percibiste de tu papá humanamente? También seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, Tam- amplía También, para que la gente también he pueda. experimentado seguridad, confianza, tranquilidad, ese apoyo de que él me va a dar la victoria y me va a ayudar a resolver todos los problemas, o que me va a dar la clave para resolver las cosas. Bueno, cuando tú te estabas preparando para el tema, el Señor también me inquietaba a mí para saber cómo apoyar no solo a ti, sino a mí y al resto de todos los que queremos aprender a Amén. saber cómo percibir la serenidad con tranquilidad en medio de las dificultades, en medio de situaciones que se presentan, cómo actuar en un momento determinado. Entonces, él me puso algunas citas bíblicas, pero tomando en cuenta su protección, su fortaleza, la roca que necesitamos para poder pasar de la intranquilidad a la serenidad. Tú lo has recibido, pero tienes que percibir en tu vida personal esa situación que existe ya en tu vida, que ha llegado por tu cercanía a Jesús y que tiene que mostrar a otros que el camino de buscar a Jesús es el que ha permitido que puedas evolucionar en un área que es muy difícil para todos, porque cuando empezamos en los caminos del Señor somos impulsivos, no tenemos tranquilidad, paz, sosiego, eso no existe. Entonces, el reflejo de tu papá como hombre, que es el que te dio el Señor, es el reflejo de lo que tú vas a recibir en Cristo como tu papá, como aquel que quiere provocar en ti lo mejor para que puedas avanzar y ganar. Yo estoy de acuerdo que hay momentos en que se necesita esperar, pero hay momentos como tú
adquiriendo esa serenidad que puedes comerte el mundo Amén. y avanzar inmediatamente sin tener que esperar, de inmediato. Entonces, vamos a pedirle el favor a María Luisa. Yo le mandé mientras que empezaba tu tema, yo le mandé unas citas bíblicas para leerlas y después que tú vayas dando referencia en tu vida personal sobre cada cita que se va a mencionar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Porque estamos ampliando, porque como hablaste, todavía son las 7:15, tenemos un poquito más antes de las preguntas. María Luisa, por favor, léeme las citas bíblicas, la primera que te di y después la lee Fátima en la versión de Nueva Versión Internacional y que conteste entonces esta Marla en cada una de las cosas que se van leyendo. Por favor. ¿Listo? Salmo 137, perdón, Salmo 37, versículo 39. Versión Reina Valera 1960. Dice así. A ver, tiene el subtítulo, paso la página. Sí, dice El camino de los magos. Dice así. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es fortaleza en el tiempo de la angustia. Entonces, ahora tú, por favor, Fátima, quizás Cecilia te pueda ayudar también, María Luisa. Dale, Fátima, por favor. Nueva En versión Nueva internacional. Internacional. Salmo 37, 39. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Entonces, danos un poquito más de detalle en cómo el Señor Jesús te fortaleció en tu interior para poder avanzar hasta donde vas llegando. Me ha fortalecido. Me ha fortalecido. Ya no soy tan emocional. Todavía lloro. Todavía soy un poquito emocional en esa parte. Todavía lloro. Pero me ha enseñado a ser no tan llena de emociones, sino de creer más en Él, en su palabra, en su promesa, trabajando y no solamente esperando como que todo se resuelva por el aire, sino también haciendo también mi parte. Entonces me ha fortalecido en esa parte. Pregunto, antes de la siguiente, ¿cómo lograste ser valiente y romper con el temor? Esa es parte de la fortaleza. Esa es parte de una fortaleza, exactamente. ¿Cómo lo lograste? Temor, como temores a cosas, más bien a situaciones a las que les he temido, pero es que acuérdate, como... déjame interrumpirte un momento para que lo amplíes tú. Acuérdate que el temor es no saber cómo manejar las situaciones que se presentan. Una situación. Entonces, saber manejar una situación. Ahí venciste, como dice el tema, serenidad para avanzar y ganar. Entonces, la gente quiere saber cómo Marla logró serenidad para poder avanzar a un nivel diferente con el Señor y lograr una nueva meta. Eso es lo que es el tema para ti hoy. Entonces, ¿cómo lograste? Usaste la palabra. ¿Qué palabra usaste para lograr hacer que Jesús fuera ese Padre espiritual que todos necesitamos en un momento determinado, que refleja el amor de tu papá
humanamente? Fortaleza. ¿Cómo lograste esa fortaleza? Esa fortaleza la pedí y le clamé al Señor que me llenara, que me acompañara, que me acompañara en mi interior, en mi corazón sintiera esa seguridad, en mi interior, Amén. sintiera esa seguridad Eso de le que está todo ayudando va. a otro. Esa Ajá. es que me diera esa seguridad. Eso es lo que siempre pedía. Señor, dame esa seguridad de que todo va a salir bien, que todo se va a resolver, que todo va a estar. Y lo pedí, lo pedí, lo pedí, siempre pedía seguridad. Esa fue Y mi hasta- palabra. Ajá. Sigamos con la siguiente. María Luisa, por favor. Salmo 28:7. Dice, plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. A Nueva ver, versión internacional. Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza, mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría. Y con cánticos le daré gracias. ¿te das cuenta, Marla, que el canto que tú tienes para poder conectarte con el Señor no viene de ti, viene del Espíritu Santo, porque lo acabamos de leer en la palabra? Amén. O sea, lo acabamos de leer. Esa es parte de lo que Él está haciendo para una pregunta. Dígame. ¿Cómo lograste tener confianza en tu corazón cuando escuchaste por primera vez quién era Jesús? Yo lo creí porque lo sentí en mi corazón de que era una verdad. Eso era una verdad. No era lo que emocionalmente a veces uno dice, ay, se dará, no. Que esa era mi verdad. Que Él iba a estar conmigo en todo momento y que todo O se sea, iba a llenar. Y yo al, empecé a escuchar. al encontrar a Jesús, porque una de las cosas que uno tiene que entender en la serenidad, que el único que te puede ayudar es Jesús. Sí, ¿Estás clara? sí, Señor. Entonces ya tú Muy claro. sabías que Jesús era el camino para tener serenidad, Ese era el único camino que tenía que buscar. pero la serenidad esa venía con el fruto del Espíritu Santo. Sí. Por eso ¿Cómo decía, lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Porque la gente quiere saber por respuestas e- y quiere entender lo que ganó Marla para lograr ellos también en su intimidad vencer los obstáculos. ¿Cómo lo hiciste? como yo decía, yo no sabía yo oía decir que llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. Y yo decía, pero ¿qué es llenarse del Espíritu Santo? No entendía qué era llenarse del Espíritu Santo. Hasta que supe que el Espíritu Santo es lo que tú sientes en tu corazón. Ese amor, esa tranquilidad, esa calma, ese gozo, esas ganas de estar en paz, de ser feliz, de estar tranquilo, de no ver las cosas malas que a veces muchas veces gente ve cosas malas en otras cosas. Yo lo positivo, esa parte de ese amor que quiero dar y que quiero recibir. Esa fortaleza que me llena cuando escucho una alabanza, cuando escucho una prédica, cuando leo la Biblia. De esa conexión que me ha dado, yo creo que eso es mi conexión con el Espíritu Santo, esa armonía que he sentido en mi corazón.
Y cuando lees la palabra de Dios, ¿cómo lo haces? Normalmente yo lo hago en la mañana. Sí, pero Eh, ¿qué dirección te tienes? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo llevas? Siempre oigo una alabanza. Durante las alabanzas me quedo, cierro mis ojos y las No, escucho. no, eso ya es parte de tu manejo con el Señor. Lo que queremos saber es cómo buscas en la Biblia. O estoy aprendiendo, me estoy leyendo la Biblia por etapas, porque me la estoy leyendo toda. Entonces, me leí ya Génesis, me leí Éxodo, voy leyendo así por los libros y voy nutriéndome, además de los ayunos y de las charlas, de las prédicas. Yo soy de las que anoto las lecturas y después las busco, las vuelvo a leer y trato de entenderlas de acuerdo a la explicación que dieron ellas, de los pastores y todo. Trato de leerlas y entender bien y llenarme de la Entonces, palabra. eso es una herramienta espiritual que tú estás usando y que el Espíritu Santo con Jesús está aprovechando para llenarte más. Amén. Así es, así es. Que Dios, Ahora, que el Salmo 28:7, que lo lea en Nueva Versión Internacional, ¿verdad? ¿No se leyó? Ya se leyó. Sí, se leyó. Entonces, Sí. Isaías creo que venía, ¿no? Tenemos el Salmo 31:24. 31:24. 31:24. Bueno, lee ese primero y después lees el Ajá. Isaías. Mira lo que dice el título de este salmo: declaración de confianza. amén. Dice así: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Nueva Versión Internacional. Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. Ahora viene Isaías, ¿verdad, Gloricel? Sí, pero quiero que nos cuente Marla cómo se esfuerza ella para lograr esa bendición en su corazón. ¿Cómo me esfuerzo? Sí. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Forzados quienes esperan en el Señor. Ajá. ¿Y qué significa eso? Forzados. O sea, llenarme de Él, más de Él. O Esforzarme sea, en conocer, entender ser sabiduría, diligente, entender, o sea, ser ser diligente, tener diligente, entendimiento. perseverante, constante, eh, Sí, eh, estar siempre presente de que tienes que congregarte. Esas son las cosas que significan esforzarse. sí. Todo eso lo estoy haciendo hasta el último. Cuando tienes una disciplina con el Señor. Hasta el Mientras que momento. antes de leer, quiero que prepares, Cecilia, Juan 14:27, tú vas a decir ese versículo al final, pero lean Isaías y después al final que lea Cecilia el Juan 14:27 en Reina Valera para que ella pueda ya recibir preguntas de las personas. A ver, Dice así léete Isaías. Isaías 48:10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Lo repito, te he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Léelo, Nueva por favor. versión, Ajá, Nueva Versión dale. Internacional. Isaías 48:10. Mira,
Te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. A ver, cuéntanos un poquito sobre esa parte tuya, Marla. Eso se refiere a que Él me escogió, O sea, Él me ha escogido en medio de mis problemas y de mis aflicciones. así es. Y ¿Y, te, me ha ido sacando de ellas poco a poco, y con quién lo purificándome y está lavándome. haciendo? ¿Y con quién lo está haciendo? Él lo está haciendo en mi corazón con el Espíritu Pero, Santo, amén, amén y amén. llenándome del Espíritu Santo, A ver, llenándome del Espíritu Santo. amén. Entonces, por favor, léete el último. Cecilia, Juan 14:27. Quizás hay otro más, pero eso se lo pasan al grupo. Léete Juan 14:27. Sí, ok. Pues, Juan ajá. 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una parte de la palabra de Dios, creo que es en Proverbios, tendría que buscar la cita bíblica, ahora mismo no la tengo a mano, pero que el Señor dice que tenemos que tener calma porque hay buenas noticias y malas noticias en algún momento. Sí. ¿Cómo te mueves tú con la serenidad de Dios para lograr que en medio de la batalla mantengas tu calma y avances en victoria para ganar la batalla? Creyendo en Él, ¿Y creyendo, cómo aumentas tu creencia diariamente en Él? orando, orando, ¿En qué dirección? en la dirección de dar gracias y de fortalecer en esa dirección. Amén. Entonces, ahora sí, María Luisa, que le hagan preguntas a Marla. A ver, preguntas. Después de esta tremenda ampliación, preguntas, a ver, preguntas. Serenidad para avanzar y ganar. Recuerden, una vez más, todas las preguntas son buenas porque todos aprendemos. Todos Yo aprendemos. creo que todos tenemos batallas en este momento. Todos tenemos batallas. Todos tenemos batallas. Entonces, Así Yo, que yo voy a hacer una pregunta. Bueno, a ver, adelante. Es que adelante. le escuché a Marla decir que ella había recibido algunas promesas. Me gustaría saber cómo las recibiste. ¿Qué fue? ¿Cómo? Dijiste una, ¿no? Pero todas fueron igual, ha sido diferente, las No, has tomado, las has sentido en tu corazón, ¿cómo fue? he sentido en mi corazón cuando estoy orando, cuando estoy orando, cuando uno pide por algo, uno siente que esa promesa se te va a cumplir. Lo siento en mi corazón, que esa palabra se va a dar. Te doy un ejemplo. Cuando, ahora que para mi viaje, sabes que época de diciembre, enero, todo es costoso, todo es caro, todo sube de precio. Yo en mis oraciones yo le decía, Señor, ábreme caminos, que todo se me dé, que todo fluya, que tú me proveas. Y yo sentía que su promesa era, no te preocupes, hija, tú vas y todo se te va a abrir. Y así fue, todo se dio. ¿De dónde salió la plata? No sé, pero todo se dio. No le puse lógica, le dije, no, todo se fue dando y me pude ir tranquila. Es más, yo viajé a Colombia y de Colombia me fui para Aruba y de regresé a Colombia otra vez y me viajé para acá, donde nada más iba a hacer un viaje, hice dos. O sea, sus promesas han sido cumplidas.
todo lo que yo lo siento cuando yo oro y clamo por algo, yo siento que él me contesta y me dice, eso es, no te preocupes, ten calma, ten paciencia, eso se da. Y así se me ha ido dando poco a poco. De pronto no fue como la primera vez que lo oí, o sea, que para mí eso ha sido, yo creo que de ahí fue donde me entregué más a la palabra, a conocer más de Jesús, a ayunar con más fervor y a orar más, desde ese día, porque para mí fue, o sea, algo que yo no me sabía cómo explicar. No sé, todavía para mí ha sido como que, y hay cosas que se han dado que yo a veces no las entiendo, yo, pero ¿cómo se dio esto? Y es como dice la palabra, es algo sobrenatural, no tengo que ponerle lógica, que era lo que uno normalmente hacía, todo lo ponía en lógica, todo era, esto se da por esto se da por esto. Y hay cosas que a veces se presentan y tú dices, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue? ¿Qué Eso pasó? es más bien que nada, Marla, por tu fervor y por tu constancia. Y eso es lo que también hay que transmitir, porque tú hiciste un compromiso con el Señor y lo has cumplido. Sí. No has retrocedido. No, he ido avanzando, Y eso aprendiendo te cada da día más y más, pidiéndole sabiduría y entendimiento todos los días, sabiduría y entendimiento para saber más, como entonces, dicen en la iglesia, hambre y sed de conocimiento. y eso te da la oportunidad de ganar, ¿no? Que es Sí, lo que tiene que ver, serenidad. O sea, una pregunta, antes de dígame. que, porque veo que no preguntaron, ¿cómo en el silencio has aprendido a descansar en el Señor? Porque me he dado cuenta que a veces cuando alguien te dice algo, y si tú contestas por ira o por rapidez enseguida, a veces dices palabras que ofenden y que duelen, que maltratan. En cambio, cuando tú haces silencio y tú escuchas con calma lo que te quieren decir, lo que el Espíritu Santo te llena, tú contestas lo que es agradable a los oídos de otras personas y no con ira, sino con amor. Pero Marla, eso no lo sabías tú, lo aprendiste por medio del Señor. Sí, señora. Cuenta que esa es la Eso pregunta lo que he está haciendo. aprendido, eso lo he Esa es la aprendido, pregunta. Ajá. eso lo he aprendido ahora que conozco más de Jesús. Bueno, Porque dale un detalle de cómo lo lograste. eh, leyendo aprendí que como él decía en una de las lecturas, dijeron que cuando a él lo estaban hablando y hablaban cosas, él se fue y oró y mantuvo silencio. En su silencio él oraba y mantuvo el silencio. Y el silencio le dio todas las respuestas. Y el silencio le dio la calma, le calmó esa parte de lo que es la carne. Entonces yo entendí que el silencio ayuda. Mucha gente cree que uno se queda en silencio es por cobardía o por grosería o por no querer. No, es pensar y pedirle a Dios la respuesta justa. Porque si contesto con ira, con rabia, puedo dañar a alguien. Y eso lo aprendí ahora, porque antes, pues, alguien me decía y yo contestaba enseguida. En cambio, ahora no. Ahora me guardo un silencio y lo pienso y creo que siempre contesto con dulzura, con amor y trato de derribar cosas. Entonces, eso me lo ha dado el silencio, ese aprendizaje. Y eso es llena de Espíritu Santo. Y eso es aprendiéndolo. Y eso es practicándolo. Y eso es calmándose.
Y no crea que no es fácil, es difícil, pero Y corrigiendo cuando hay que corregir, y corrigiendo. porque eso Y a veces también va a pasar. tratando de utilizar las palabras, no siendo totalmente tampoco, o sea, dándole el placer a, pues, no, sino yo puedo decir cosas que no me agradan, pero de otra manera y dando el razonamiento para que la otra persona entienda mi posición. Y eso yo creo que me lo ha dado el Espíritu Santo y Jesús. Esa tranquilidad de a veces poder decir las cosas. Te Por eso están yo guardo, educando. por A eso yo ver, Para, guardo. más eh, dale más preguntas, sí, más María Luisa, por preguntas, favor. preguntas. Un pequeño aporte. Dios me Dígame. dio la oportunidad de conocer a Marla hace unos añitos atrás, de María Luisa Ir, donde Marla, cuando Marla estaba acelerada, acelerada, que tenía respuestas para todo, ¿verdad, Marla? Y tú, y ese era unos contiendas que se armaban en esa familia, en esa maravillosa familia, porque Marla se la sabía de todas, todas. Y yo en realidad puedo darle gracias a Dios en estos momentos, porque la conocí en su ambiente, con su familia, en su país, en un lugar donde Marla era Marla. Y no solamente ahí, porque ella también mandaba allá en Aruba, las sobrinas que tiene allá en Aruba, y mandaba en Estados Unidos, allá la hermana que tiene en Estados Unidos, y al hijo, y a todo el mundo, ¿verdad? Y la gente se quedaba calladita, pero llegó Margarita, que conocemos a Margarita. Entonces eso era, ¿qué te digo, no? Y ahora yo puedo ver el cambio que el Señor Jesús está haciendo. Marla hasta habla más pausado, ¿verdad que sí? Se puede ver esa serenidad, ese sosiego. Ya no es que yo tengo la razón, ahora ya ella escucha otra opinión y se calla la boca y se queda callado con muchos de nosotros. Entonces, a mí me encanta, Marla, de verdad, le doy gracias a Dios y te felicito porque todo ese empeño, toda esa hambre, esa sed, esa necesidad que estuvo guardada dentro de ella, dentro de su corazón, el Señor ha tomado control. Y de repente Marla no era así porque quería, sino porque ella tenía que sobrevivir, porque ella era la ama de casa, era papá y mamá, y ella tenía que ser fuerte porque para que su hijo no se descarrilara, y muchísimas cosas. Le dio a papá y a mamá dos ancianos, ¿verdad? Que ella tenía que ser fuerte. Entonces, de repente ella ni cuenta se daba de cómo fue subiendo ese yo en la carne, y Sí. el Señor Jesús estaba guardado y él estaba esperando la oportunidad. Y en su ambiente no podía, así que se la trajo a Panamá. Entonces, Así mismo fue. Así mismo. se la trajo a Panamá para que Marla tuviera esa serenidad que necesitaba, poder ir avanzando en esos procesos tan difíciles. Todos sabemos que los procesos son difíciles cuando se trata de dejar eso que por tantos años nos dominó y ni siquiera nos dábamos cuenta. Y Así al mismo es. abrir nuestro corazón y confiar que eso que nos invitaron a hacer, esa oración maravillosa, invitarnos a aprender algo diferente, pertenecer a un grupo como este, a un ministerio como este, que se nos enseña de poco a poco, ¿verdad? Ir despertando ese interés, abrir ese corazón y permitirle al Señor que esa dureza vaya cambiando, vale la pena. Y ahora podemos ver esos frutos de ese esfuerzo, de esa perseverancia, de esa obediencia, de ese callarme la boca, ¿verdad? Para que Él hable. Yo lo digo por mí, ¿no? Que era yo la Super María Luisa. Entonces, es maravilloso. Y miren, la serenidad es algo tan lindo, que yo lo experimenté
en esa situación tan difícil familiar que tuve hace ya 2 meses. Y yo decía, wow, pero ¿por qué yo tengo eh, eh, tanta fortaleza y podía estar aquí, y podía consolar allá, y podía dar una palabra aquí, y podía ir a comprar, o sea, hasta el día de hoy, y en esta semana, mi sobrino, el papá del fallecido, tuvo una crisis tremenda, 4 días con problemas de corazón, porque todavía él no ha abierto su corazón, no ha liberado. Entonces, bendito Y doctor, Dios que me permite estar al lado de él dándole esa tranquilidad. Pero ¿cómo lo haces, tía? Dice, ¿cómo lo haces, Mari? ¿Cómo lo haces, Mari? Yo digo, creyendo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ver, tenemos que creer, tenemos que exacto. confiar, tenemos que esperar, ¿verdad? Y olvidarnos un poco de todas esas cosas negativas, ese bombardeo que está a nuestro alrededor, que nos puede consumir, y aferrarnos a ese amor incondicional que nosotros sabemos, como lo dijo Lorice, es nuestro papá, ese es el papá verdadero, el que nos diseñó, el que nos trajo y que ahora nos ha traído hacia Él con cuerdas de amor y que está haciendo cosas tan hermosas por nosotros, tan maravillosos. Gracias, Marla, y de verdad se nota, se nota. Gracias, Así que Mari. Bueno, yo veo pregunten. también, entrando el tema, Marla, es que yo siempre me he creído, ¿no? Que la familia cuando ora unida siempre va a parecer unida. Entonces, en este caso, el mérito también tiene algo que ver con Margarita, porque ella siempre ha estado de pie en oraciones y ha jalado a Marla para acá, de Colombia a Panamá, y le enseñó un ejemplo. O sea, no es que si, mira, si hubiera estado Margarita en otra posición, es más difícil, las cosas son más difíciles, pero por la relación de Margarita, que en su hogar hay paz, amor, tranquilidad, porque ella también es una persona que ayuna, ora, se inclina hacia ayuno, diezma, y ha logrado que su hermana tiene un cambio, ha aceptado al Señor, se la ha presentado. Por eso que siempre cuando la familia está unida en oración, en el mismo yugo, hay éxito como que tiene Marla. Eso es una Gracias. realidad lo que Así dice es, Roger, así Roger. es, tiene razón, Roger, porque cuando llegó ya, ya Marla venía inquieta y toda la familia estaba inquieta por conocer, o sea, conocieron a la Margarita que vino a Panamá y cuando regresó era otra. Entonces ellos todos están inquietos y aquí vemos y así todos van a venir a los pies de Cristo, todos van a venir a los pies de Cristo porque son una familia muy, muy unida de verdad. Así que otra pregunta, a ver. Quería agregar algo, Marla, preciosa tu charla. Yo creo, Gracias, César. yo no te conocí antes, yo te conozco ahora, más o menos, ¿verdad? Y yo creo que te llenaste de humildad, te llenaste de Gracias. humildad, porque uno va cambiando y a mí también me ha tocado mucho el rol tuyo, igual, eh, 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 más o menos que dar órdenes aquí, dar órdenes allá, porque me ha tocado, pues, Le pero toca. lo sigo haciendo, pero de otra manera, pausada, tranquilita, más sabia y de manera muy humilde. Y con eso, oye, tú te comes el mundo, Marla, porque es diferente. Y eso Sí. te cambia todo, porque es la humildad. Es un don que uno va adquiriendo y es sinónimo de qué? De serenidad. Así mismo es. Así es, Ceci. Así es, sí. ¿Ibas a decir algo más, Marla? No, estoy esperando a ver Preguntas. qué Hay me dice. preguntas. A ver, Cadia No, que yo, vive en una situación diferente que de repente yo sé que esa serenidad como que se ve tambaleada, ¿verdad, Cadia? Yo quiero Sandrita, darle, yo quiero darle las gracias a Marla, de verdad. Hace un año yo conocí a Marla y tenemos una estrecha amistad. Compartimos muchos momentos y nunca me dice que no cuando yo la llamo. Ella siempre está, su aptitud me ha enseñado a tener serenidad. Ella no conoce Panamá y ella me dice, coge por aquí, coge por allá, con calma.
tú no, la vez pasada fuimos al cine, no me acuerdo cuál, y no sabíamos salir del estacionamiento. Y ella me enseñó. Ya yo estaba asustada porque no podía salir del estacionamiento. De verdad, Marla, he aprendido de ti la serenidad que tienes, la fe. Siempre tienes buen humor, nada te mata. Siempre esa actitud y esa sonrisa. De verdad que te felicito y te quiero mucho y de verdad que te deseo que todos los anhelos de tu corazón Dios te los cumpla porque te lo mereces. Amén, mi Amis. Y yo soy tu madrina, acuérdate. Ay, sí, tú eres mi madrina. Yo, yo también quiero, buenas noches, yo también quiero decir algo. Me llama poderosa la atención. Yo tenía una pregunta para hacerte, Marla, pero ¿Cómo ya no? me la contestaron sin hacerla. Y era sobre el manejo de cuando uno se disgusta, cuando hay algo que a uno le disgusta, que uno siempre de repente contesta de una forma, antes pues se contestaba de una forma agresiva e incomodaba tanto a uno como a los demás. Y dice la clave esa que es guardar silencio. En verdad, yo tengo situaciones muy delicadas en mi familia, tengo a mi papá muy enfermo, pero es la clave guardar silencio, porque de esa manera uno guarda su corazón y cuando uno dice algo, entonces le escuchan de una manera diferente. Y eso me llama la atención porque cuando preguntaron sobre cómo maneja o sea, cuando uno se incomoda, que muchas veces uno contesta con ira, y esa parte de uno se va, con la ayuda del Espíritu Santo, se va mejorando, mejorando, mejorando. Y la verdad que no hice la pregunta por eso, porque me diste la respuesta sin yo haberla hecho, pero sí la pensé en decírtelo, porque yo soy una persona y quizás con ese mismo carácter de que cuando algo me incomoda, yo lo digo y me he ganado una serie de circunstancias en mi familia por eso mismo. Y entonces, con el aprendizaje, he hecho la práctica de guardar silencio y en verdad se siente uno mucho más en paz porque no lastima a nadie, porque uno la familia la aprecia y la quiere y uno no la quiere lastimar, pero al momento de contestar muchas veces sin guardar silencio, lastima mucho y lastima mucho a la familia, y entonces la idea de todo esto no es esa, al contrario, es ir sanando el corazón de uno para poder también sanar a los demás. Y muy interesante lo que dice porque en verdad en la práctica el silencio hace muchas cosas. Y te doy las Esa es gracias una, por yo. yo quiero agregar algo a lo que dijo Diana en este momento. Es una Bueno, actitud que aprendemos de Jesús, porque cuando Jesús fue a la cruz, él no hablaba, él guardaba silencio y solo hablaba cuando el Señor le decía, lo haces porque mi Padre lo permite. Entonces, cuando uno tiene situaciones en su vida personal que no puede manejar porque tiene enojo, tiene ira, descansemos en Jesús, que Él nos da la capacidad de poder manejarnos y el Espíritu Santo va a permitir que hablemos cuando sea necesario. De lo contrario, vamos a guardar silencio como lo está haciendo Diana y le está dando la respuesta correcta que ella necesita en este momento. Si seguimos la forma como actuó Jesús, cómo se comportó en cada momento de su vida, ya tenemos todo ganado, porque Él es nuestra seguridad. Como lo dijiste tú, Marla, tú dijiste, esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Porque Él es tu papá, porque Él es tu papá. Nadie puede tomar el lugar del papá de uno que es Jesús. Él pone personas que nos puedan guiar espiritualmente, pero el papá sigue siendo Jesús, más nadie. Y eso tenemos que aprenderlo, porque así vamos a lograr avanzar y tener éxito y ventaja y ganar batallas, Así es. que es lo que gracias, realmente gracias, necesitamos. muchas gracias. A ver, otra pregunta, otro aporte. Mire que en los momentos más difíciles del Señor Jesús, Él estuvo en silencio. Ese Así es. proceso tan maravilloso
podemos decir, no hay descripción. Y no vamos a ser iguales, María Luisa, nunca, nunca, por supuesto, jamás. Pero sí pedirle a Él que nos ayude en esa necesidad. Así es, por supuesto, y Él no falla, Él no falla. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿algún otro detallito, Marla? No para darle las citas bíblicas. Nuevamente, Marla, te felicito. Gracias. Lo único que agregaría yo la próxima vez es un poco más de tiempo para poder aprender un poco más de tu experiencia, pero de lo contrario, se nota el crecimiento que Dios está haciendo en tu corazón y eso me agrada. Gracias. Marla, dijiste un salmo después de Proverbios 14:29, dijiste un salmo que el versículo era 1, pero no tomé el 62, Salmo 62. 6:2, ok, gracias, 6:2:1, gracias. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, compartan este tema una vez salga grabado, porque de seguro va a ser de bendición para muchas personas que también están viviendo procesos. A ver, serenidad para avanzar y ganar. Hoy utilizamos algunas citas bíblicas que se las voy a leer para que la tengan allí, para que escudriñemos. Isaías 5:13, Segunda de Corintios 5:17, Proverbios 14:29, Salmo 62:1, Salmo 37:39, Salmo 28:7, Salmo 31:24, Salmo 18:31, Isaías 48:10, Apocalipsis 21:4, Juan 14:27. Para el próximo martes 21 de mayo contaremos con la participación de nuestro hermano, nuestro amigo Celedonio Jiménez, y el título del tema es Soy un guerrero de Jesús. ¿Cómo lo logré? O sea, soy un guerrero de Jesús. ¿Cómo lo logré? Ahí está la interrogante. Entonces, los invitamos desde ya para que estemos en tiempo, 6 de la tarde, hora de Panamá, y vamos a pedirle a Marla de que nos haga la oración para el cierre. Adelante, Marla. ¿Hay alguna petición en especial? ¿Alguien tiene alguna petición en especial? Yo, María Luisa, mi papá está malito. Mi papá está en casa, estuvo hospitalizado, ya está en casa. Mi papá ya es una persona de 97 años y está en una situación delicada. Sinceramente pido oración por él y por toda mi familia, porque todos con la situación de familia de mi papá, todos estamos muy consternados. Que Dios nos dé fortaleza para enfrentar esa situación tan delicada que tiene y que está un poquito mejor, gracias a Dios, pero de igual manera de repente enferma, se pone más malito y estamos no estamos preparados, la verdad, que Dios nos prepare y nos dé fuerza para seguir adelante. Okay. Gracias. Muy bien, Diana. También por nuestra querida Emilia, Marla Emilia, la mamá de las García. De Maribel. También, a ver, alguien más. Sí, de Maribel, Mariceli y Marisol. Marisol. Y Marisol, así es. A ver, alguien más. Listo, Marla, adelante.
Amado Dios, fuente de toda abundancia, Señor, gracias por esta noche, por el compartir con todos ustedes mi aprendizaje y aprender un poco más cada día de ti. Gracias por poner las palabras justas y llenarme de tu espíritu. Señor, hoy te pedimos por el papá de Diana para que mejore su salud, las prepares a ella y a toda su familia por estos momentos difíciles que pueden venir o acontecer. Ya es un señor de edad, ya es un señor que de pronto necesita ya un descanso. Entonces prepara a su familia, Señor, y mientras tanto dale la salud y la fortaleza al papá de Diana. También te pedimos por la señora Emilia para que la llenes. Ella es una mujer creyente en ti, llena de tu espíritu y de tu gloria, Señor. Es una mujer que siempre ha prevalecido en tu iglesia, ha creído en tu palabra. Jesús, llénala de tu espíritu, llénala de tu gloria y prepara a todas sus hijas para cualquier acontecimiento. O también para que ella se restablezca y salga de esa clínica. Te lo pedimos en nombre de todos, Señor. Gracias también por todo, por la salud de todos los que estamos aquí, escuchando en estos momentos y compartiendo. Gracias, Señor, por darnos paz y serenidad. Gracias y amén. Amén, amén. Muchas gracias.